tos, María Elena Núñez. Gracias, Julio. Lo que no hacía falta. De verdad, Eury. Sí, Claro que sí. sí. No felices de que 2 días sin María No, Elena. no, Di la hacías, verdad, di la hacías verdad. una Sí, falta. sí. No, me parece oír a Melton y a la luz. No, ¡Qué no, bueno! nadie dijo nada. Un día Todo el sin mundo. María Elena. Al contrario, estábamos preocupados. Y yo feliz porque llegaste con un poloche tan lindo. Ay, Dios mío, porque es color morado. Lo hice a través de las redes, le envié un correo, pero hoy en el aire quiero felicitar por su cumple en el día de ayer a Julio Martínez. Gracias. Siempre, eso no es nuevo. Para los desde interesados, toda es la hasta el vida. domingo el cumpleaños. Ya, yo creo que un mes. Yo me imagino que Melton se apareció. Donde quiera que estuviese ayer, Julio, ahí se apareció Melton. Pues siempre he admirado, he respetado a Julio, pero este respeto y admiración se ha incrementado en los últimos meses luego de compartir acá en El Sol de la Mañana. Sobre su formación no tengo que hablar, la pone de manifiesto en su trabajo cotidiano, en la televisión, en la radio, en sus artículos, en los periódicos, pero sí puedo hablar de los principios. Yo me imagino que muchos de ustedes que lo conocen bien quizás coinciden conmigo en el sentido de que siempre conocemos a alguien que decimos, no. Si doña fulana te dijo tal cosa, si don fulano te dijo tal cosa, no tienes que firmar acuerdo ni contrato porque su palabra vale oro. Yo estoy segura que en la familia de Julio hay hombres y mujeres de ese tipo, porque eso no se aprende en la universidad. Eso o se trae en la sangre o se aprende en el hogar. Y Julio es eso, un hombre de principios, y para mí es de gran alegría, de mucho aprendizaje compartir con él cada mañana aquí en El Sol de la Mañana. Hoy quiero voy a opinar sobre la posible repostulación del presidente Danilo Medina si se modifica la Constitución. Le adelanto a Julio Martínez Pozo que en mi caso no es incoherencia, sino un cambio de posición. Ya no la ganamos. No voy a hablar de lo jurídico. Hay muchas posiciones. Ahí está la posición del doctor Roberto Rosario de que sí se necesita referéndum, modificar una serie de leyes, hace falta una serie de leyes, muchos millones. Pero ahí está también la posición de Nacef Perdomo, que dice que no hace falta un referéndum. Y Nacef no es PLDista ni danilista. Entonces no me voy a referir a lo jurídico. También Nacef Perdomo tiene una lectura de la Constitución con toda su brillantez, en la que dice que no está prohibido el matrimonio entre homosexuales, en la lectura que él tiene de la Constitución. Así es. Sin embargo... En esa parte está equivocado. Sin embargo, si se presentara algún conflicto ante el Tribunal Constitucional o algo, yo creo que la lectura que tendría la Constitución sería similar a la que tiene Roberto ahora sobre Entonces, este aspecto. ustedes ven por qué no me refiero a lo jurídico, porque hay posiciones encontradas. No me voy a referir a lo económico, aunque recuerdo que cuando se persigue algo, nada es imposible. El mejor ejemplo, el metro, una inversión millonaria, una gran parte de la población en contra. Y el expresidente Leonel Fernández se paró por eso, siguió adelante y hoy está el metro y muchos disfrutándolo. O sea que no me voy a referir tampoco a esa parte económica. No creo en esos montajes, porque no me gusta hacer como los borregos, se montan, se traen en autobuses mucha gente, una manifestación a favor de la reelección. No creo en eso. Y en las encuestas no es que no crea, es una herramienta científica muy valiosa, pero siempre pongo en duda en torno a las encuestas quién la contrata, cómo se hacen las preguntas, y cuando se habla de que un alto porcentaje de la población está de acuerdo con que se reforme la Constitución para que el presidente Medina pueda repostularse. Yo no sé hasta qué punto la mayoría de la población tiene conciencia de lo que eso significa. O sea, que no es que le ponga mucha atención al tema de las encuestas. Lo mío es una convicción personal. ¿Por qué? Cuando yo salí el martes del programa, eran unos escalofríos, muy congestionada, mareada. Me tuve que ir a la casa. Para algunos era un virus, para mi médico naturista es una crisis curativa por una terapia de desintoxicación que estaba llevando el asunto que me he pasado más de 48 horas en la casa, desde el martes al mediodía hasta hoy que vine al programa. Y ustedes saben que cuando baja la actividad física, aumenta la actividad mental. Y mi mente ahí pensando, y el tema era Danilo Medina, repostulación, reforma constitucional. Entonces, preguntas que venían a mi mente. Uno dice, ¿cuál es el derecho que tiene el ciudadano
de premiar o rechazar una gestión. Lamentablemente, hola Víctor, ese derecho lo perdimos con la reforma del 2010 por aquello de que no se permiten dos gestiones consecutivas. Qué pena, porque yo pienso, como mucha gente, que ese sistema norteamericano es el ideal, que le permita primero a la población tener el derecho, ¿verdad? De si te premio, continúa, te rechazo, lo has hecho muy mal, vete para tu casa. Y segundo, le permita al mandatario que lo haya hecho bien, en nuestro caso 4 años más, para continuar y completar asignaturas pendientes. Pero bueno, eso lo perdimos en la reforma del 2010 y ustedes dirán, ¿para qué hablar de eso? Pero otra pregunta que yo me hacía, si bien es cierto que no se debe reformar la Constitución a cada rato, y yo sostenía ese principio, apenas en el 26 de enero del 2010 se promulgó, si bien es cierto que la Constitución no es un pedazo de papel, pero yo me pregunto ahora, ¿me representa la Constitución en todos los aspectos? No por eso debo irrespetarla, no. Eso es sagrado, eso es como la Biblia de todos los dominicanos. Pero ¿por qué no reformar puntos en los cuales la mayoría estemos de acuerdo? ¿Y por qué digo eso? Yo en enero del 2010 pensaba que esa Constitución reflejaba el sentir de la mayoría. Inclusive cuando se aprobó que la vida comienza desde la concepción, yo dije, bueno, aunque yo no esté de acuerdo con eso, aunque yo esté de acuerdo con el aborto, en algunos casos excepcionales, si la mayoría de la población dominicana piensa eso, nada, aleluya, gloria al Señor, estamos en un país democrático. Sin embargo, luego, entrevistando a Rosario Soriano, hablando sobre la encuesta Barómetro de las Américas, ella daba el dato de que cerca del 70% de la población estaba de acuerdo con la interrupción del embarazo en condiciones excepcionales. Y luego, con el apoyo que recibió el presidente Medina ante las observaciones que hizo sobre el aborto al código, ahí nos dimos cuenta también que era el sentir de una gran parte de la población. Entonces, con esto de no reformar la Constitución, bueno, ya estoy cambiando. ¿Por qué? Porque si hay un aspecto que puede ser mejorado y en lo cual estamos de acuerdo todos, no vamos a reformar todos los artículos, pero ese artículo sí. Por otro lado, hablamos de un espíritu antirreeleccionista y muchos liberales, muchos demócratas son antirreeleccionistas. Pero este espíritu no será desde el trauma. ¿Por qué somos antirreeleccionistas? Por los 12 años consecutivos de Balaguer, un periodo de sombras, y luego 10 años, pero no solamente por la reelección, sino que en esos momentos, sobre todo los primeros 12 años, los resultados que se daban en la Junta Central Electoral no necesariamente reflejaban los votos reales. Eran elecciones muy cuestionadas. Y luego el interés de una persona específica, Hipólito Mejía, de continuar en el poder. Entonces, estamos oponiéndonos a la reelección desde el trauma. ¿Y por qué no dejamos el trauma en el pasado, en el siglo pasado, en los primeros años de este siglo, y nos movemos y superamos esto? Es el caso de la joven violada. ¿Está condenada esa mujer a no disfrutar de la actividad sexual de por vida? No, puede ir a terapia, superar ese trauma y reconocer la diferencia entre un acto sexual impuesto, obligado, a un acto sexual consentido por ambas partes. Entonces es diferente una reelección impuesta, como en el siglo pasado, a un interés de que alguien se repostule porque el ciudadano quiere ejercer su derecho de premiar al presidente que lo está haciendo bien. Otro punto que estuve reflexionando en estas más de 48 horas en mi casa. ¿Qué nos espera a nosotros en el 2016? Todos coinciden que son unas elecciones únicas que nunca la hemos tenido, disputándose más de 5,000 cargos. Lo que muchos no recuerdan es, aunque Melton habla mucho de eso en algunas ocasiones, es que son unas elecciones, Julio también se ha referido a eso, donde tenemos un país caracterizado ¿por qué? Por la metástasis que ha hecho el crimen organizado y el narcotráfico, que se han permeado en todos los sectores de la sociedad. Ustedes han visto las denuncias de las autoridades, del Ministerio Público y de la Policía, sobre un chofer y el sicariato y el asesinato de 3 o 4 choferes. O sea, eso es
que deja a uno boquiabierto, que dice, pero ese es el país donde estamos viviendo. Sí, entonces imagínense en un país con un deterioro en todos los partidos, con una crisis dirigencial, división en todos los partidos, ¿quién va a bajar una línea a las bases para excitarlos o para calmarlos? Aquello que hizo Peña Gómez en un momento dado, que hacíamos visitando la casa del doctor Balaguer en la Máximo Gómez. O sea, ¿quién va a jugar ese papel? En el PRM, ¿quién va a bajar la línea? Bueno, por otro lado está la línea que bajará el ingeniero Vargas. En el PLD, los dos que tienen más incidencia. O sea, en medio de esta situación, no nos estaremos exponiendo a un trauma, a un retroceso, si no nos ponemos de acuerdo para ir con el candidato, que decía Julio en unos momentos atrás, que es el único que podría irse en primera vuelta, aunque él decía, aclaraba, y es su posición muy clara, que no se contempla por el impedimento constitucional. Entonces, es una pregunta que yo me hago. Otra pregunta que me hice en estas horas, uno habla de que no a la reelección, pero de los candidatos que se dicen que tienen más posibilidades, estamos hablando de repostulación, no consecutiva, pero repostulación. Cuando hablamos de Hipólito Mejía, cuando hablamos de Leonel Fernández, o sea, estamos hablando de reelección, repostulación, no consecutiva, pero repostulación. No estamos hablando de nuevos candidatos. Y mi otro punto que reflexioné, lo aprendido en el camino espiritual no sirve para mi trabajo como comunicador. Y dije que sí, aquellos aspectos de fluir con la vida, de seguir la guía interior, de observar las señales que da el campo para la toma de decisión. Y por eso llegué a la conclusión de que apoyo la reforma constitucional para permitir al presidente Danilo Medina que se repostule y para evitarle a este país un trauma. Y repito, apoyo que se reforme la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina, para permitirnos a nosotros como ciudadanos, muchos ciudadanos independientes, premiar a una gestión exitosa y que puede continuar y evitar un trauma en el año que viene y en los próximos años y evitar un retroceso. Para eso hace falta que se pongan de acuerdo lo antes posible, que no pierdan tiempo. No es justo que sigan haciendo perder tiempo a los precandidatos PLDistas. Y, como siempre ha dicho Eury, que se pongan de acuerdo los dos líderes, Leonel Fernández y Danilo Medina. Esto en términos generales. Ahora, ¿por qué sí a Danilo Medina? Recuerden en el 2010, Hipólito Mejía casi saca el 50%. Era 49.7, algo así, pero no logró el 50%. Por lo establecido en la Constitución de entonces, había que ir a una segunda vuelta. Algunos dicen, no, Danilo no aceptó no ir a la segunda vuelta porque Balaguer no lo apoyó. Otro, por disciplina de su partido. Otro, por convicción personal. Sea por lo que fuese, él dijo que por la tranquilidad y la paz del país no iba a exponer a la República Dominicana a una segunda vuelta de manera innecesaria. O sea, él se sacrificó en esa ocasión que no hubiese una segunda vuelta, sabiendo que los resultados iban a ser lo mismo, aunque la Constitución le permitía hacerlo. Entonces, yo creo ahora que nosotros debemos, por la tranquilidad, por la paz, porque ¿qué es lo que queremos todos? Tener un clima estable, donde producir, donde trabajar y que haya un buen administrador manejando los recursos para que acabe de una vez por todo o mínimo disminuya la inequidad. Que haya más equidad, que todos tengan oportunidad de estudiar, de trabajar, de alimentarse, de comer, y hay asignaturas pendientes todavía. Entonces, yo apoyo a ese presidente Medina que tuvo el coraje de enfrentarse a la barrigolda, que logró el equilibrio y en ese primer discurso frente a la Asamblea Nacional el 27 de febrero de 2013 culminaba diciendo: voy a hacer una revolución democrática y pacífica, denme la oportunidad y confíen en mí. Y así ha sido. Que ha logrado un equilibrio entre la sensibilidad humana del drama de los haitianos, pero también el derecho de la República Dominicana de defender la soberanía. Que fue receptivo ante el caso de Bahía de las Águilas, receptivo ante sectores que le decían: ojo, señor presidente, usted no puede hacer institucional una estafa. Pero no solamente eso, ha dejado en libertad a los profesionales del derecho en los cuales delegó la resolución de ese caso. Ha sido responsable
al cumplir con lo del 4%. Ustedes dirán, eso es por ley. Sí, pero hasta ahora nadie había cumplido con eso. Por otro lado, se identificó con nosotras las mujeres. Hay que reconocer que un hombre con la familia de origen, en parte evangélica, no católica, con una esposa católica, apostólica, romana, militante, y aún así tuvo el valor, el coraje, por no decir otras palabras que yo como dama no puedo decir, la responsabilidad de observar el código con muchos sectores en contra y muchos sectores apoyándolo. Y ahí está sus esfuerzos por la corrupción, que se ha logrado al 100%, no, pero ahí está lo de la ley de compras y contrataciones. También está su esfuerzo por escuchar a los productores, sus visitas sorpresa los domingos, sus iniciativas por las pymes, el 911, que sí ha reducido el número de feminicidios, que sí ha contribuido a bajar la violencia y que es una gran ayuda. Usted tiene un accidente y quizás tiene dinero, recursos, una tarjeta para que lo lleven a una clínica, pero una persona que tiene un accidente, que no tiene quien lo lleve, que alguien que esté observando eso, llame al 911 y inmediatamente sea trasladado al hospital, eso es una ganancia de este gobierno. Y algo muy a favor del presidente Danilo Medina, que tiene el apoyo no solo de los danilistas, que son muchos, no solo de los PLDistas, que son muchos, sino de hombres y mujeres independientes algunos y otros de otros colores, que están viendo lo que yo veo, que no quieren que se exponga este país a un trauma y a un retroceso. Y mucha gente que han confiado en él. Gente que rechaza al expresidente Leonel Fernández, que no son PLDistas y que apoyan a Danilo Medina. Por eso, reitero, mi posición es que se pongan de acuerdo, que logren modificar en ese artículo la Constitución de la República para que nos regalen 4 años más de estabilidad y de seguridad para seguir trabajando y ver si se reducen los niveles de inequidad social en el país. Cambio fuera.